Cuando llegué a casa, la encontré con 5 hombres a la vez, y no te vas a creer lo que hice. Tengo 34 años. Mi nombre es Julián, y lo que estoy viviendo ahora no es nada como lo que imaginaba para mí cuando era más joven. Esa tarde, el aire tenía un peso peculiar, como si el universo me estuviera susurrando que algo estaba por cambiar. Había estado sintiendo una inquietud creciente desde hace semanas, pero no quería reconocerlo. A veces, la mente puede ser tan engañosa, pero los sentidos, esos no mienten. Cuando llegué a casa, lo primero que noté fue el silencio. Nada más entrar, mis ojos se dirigieron automáticamente a la sala de estar, donde me esperaba una escena que jamás habría anticipado. Allí estaba ella, mi esposa, Laura. Y no estaba sola. 5 hombres. ¿5? Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Mi cerebro no procesaba la imagen de inmediato. Ellos estaban allí, con una naturalidad espantosa, como si no se estuviera cometiendo el crimen más grande contra mi confianza. No había miradas furtivas ni incomodidad en sus gestos. Se reían. Conversaban. Y mi esposa estaba en medio de ellos, participando como si fuera la anfitriona en una reunión social común. El tiempo pareció detenerse. Mis piernas se quedaron inmóviles, pegadas al suelo. Observé, incapaz de moverse, mientras una ráfaga de pensamientos y sentimientos confusos invadía mi mente. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado esto tan lejos? Entonces, uno de los hombres me vio. Sus ojos, al principio sorprendidos, pasaron rápidamente a una sonrisa nerviosa, pero no fue suficiente para aliviar la tensión en el aire. Laura me miró, sus ojos casi implorando que no dijera nada. Pero yo ya no podía callar. La rabia creció dentro de mí, alimentada por la incredulidad. No podía creer que la mujer con la que había compartido mi vida, a quien había confiado mi corazón, estuviera allí, en ese momento, con otros 5 hombres. ¿Qué es esto, Laura? Logré decir finalmente, mi voz rasposa, como si un nudo me estuviera ahogando. Ella intentó levantarse para explicarme, pero no pude esperar. El dolor era insoportable. ¿Cómo pudiste? Ella intentó hablar, pero sus palabras se perdieron en el vacío que nos separaba en ese instante. Lo que había creído que era mi vida, mi hogar, ya no existía. Todo había sido una mentira. Sin pensarlo más, me di la vuelta y salí de la casa. El aire fresco me golpeó la cara como una bofetada. Me apoyé en el coche, intentando recuperar el aliento. El dolor era abrumador, pero algo más se estaba formando dentro de mí. El vacío se llenaba rápidamente con una necesidad de venganza, de justicia. Ese fue el momento en que decidí que todo cambiaría. No se trataba solo de mi sufrimiento. Necesitaba entender, necesitaría vengarme de la traición que había sufrido. La historia no había terminado. Apenas comenzaba. Y no tenía ni idea de cómo llegaría al final. Pero algo me decía que nada sería igual a partir de ahora. Lo que siguió después de esa tarde fue un caos emocional, un cúmulo de sentimientos encontrados que no sabía cómo procesar. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Laura con esos hombres se repetía en mi mente, una y otra vez, como una película que no podía apagar. Al principio, la rabia era lo único que sentía. Pero pronto, la tristeza empezó a hacerse un hueco en mi pecho, como una herida que no paraba de sangrar. Pasaron 2 días antes de que volviera a casa. Laura había intentado llamarme varias veces, pero no respondí. ¿Qué iba a decirme? ¿Qué excusa podría ofrecerme que hiciera que todo lo que había visto y vivido fuera perdonable? Sabía que no podía seguir evadiendo la situación, pero tampoco sabía cómo enfrentarla. Cuando finalmente llegué, Laura estaba allí, esperándome en el umbral de la puerta. Su rostro estaba demacrado, los ojos rojos de tanto llorar. No era la mujer fuerte y decidida que había conocido, sino una sombra de sí misma, rota, vulnerable. Y, sin embargo, no podía sentir lástima por ella. En ese momento, lo único que me importaba era el dolor que ella me había causado. Julián. Sus palabras salieron con dificultad, como si cada una estuviera cargada de un peso insoportable. Sé que estás confundido, pero por favor, escúchame. No le di oportunidad de seguir. Escuchar, ¿qué? ¿Acaso hay algo que pueda escuchar que cambie lo que vi?
Mi voz temblaba de furia. Cada palabra que salía de mi boca parecía más hiriente que la anterior. Laura bajó la cabeza, avergonzada. No era la misma mujer que me había hecho promesas de amor eterno. Ahora, solo era alguien que trataba de encontrar una salida a un laberinto del que ella misma había construido las paredes. Te lo debo, dijo finalmente, su voz quebrada. Sé que no me lo has preguntado, pero tengo que explicarte. No fue lo que parece. No fue lo que parece, repetí, casi riendo de la incredulidad. No fue lo que parece, pero te vi. Te vi con ellos, Laura. ¿Qué otra explicación necesitas? ¿Qué otra mentira me vas a contar? Ella intentó acercarse, pero me aparté de inmediato. No quería tocarla. No quería estar cerca de ella. Cada vez que la miraba, veía solo una traidora, una mujer que había jugado con mis sentimientos y mi confianza como si fueran simples piezas de ajedrez. Lo que viste, no fue como lo imaginas, susurró, casi suplicante. Ellos son solo amigos, Julián. Nadie más. Tú lo sabes, yo te amo. Pero había algo que necesitaba hacer, algo que no podía contarte, no aún. ¿Amigos? ¿Con 5 hombres? ¿Así es como me amas? No me insultes. La rabia explotó en mí como un volcán, pero en el fondo, la parte más oscura de mi ser empezaba a darme cuenta de algo. Necesitaba pruebas. Necesitaba que ella se hundiera por completo en su mentira. Mi mente se estaba volviendo fría, calculadora. Todo lo que había experimentado en los últimos días me había transformado, como si la traición me hubiera dado una fuerza nueva, una fuerza que no sabía que poseía. No puedo seguir escuchando tus mentiras, dije con firmeza, y me di la vuelta, pero algo me hizo detenerme. Sabes, Laura, este no va a ser el final de esto. No lo será. Me acerqué un paso más. Me voy a vengar. De una manera u otra, tú pagarás por lo que hiciste. Las palabras cayeron como una condena. Vi cómo sus ojos se abrieron de terror, pero ya era tarde. No me importaba lo que dijera, lo que me intentara convencer. No habría vuelta atrás. Salí de la casa, dejando a Laura detrás, sola con sus mentiras, y con una decisión que había tomado con claridad. La venganza sería mía, y no habría nada que me detuviera. Había que hacer justicia, de la única manera que sabía. La historia seguía, y cada minuto me acercaba más al desenlace que había estado esperando. Pero lo que aún no sabía era qué tan profundo era el abismo en el que me estaba adentrando. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Mi vida ya no era la misma, y no podía permitir que lo fuera. Al principio, me sentía como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar, pero pronto comprendí que debía cambiar mi enfoque. No iba a ser el hombre que simplemente gritara y exigiera explicaciones. Eso era lo que ella esperaba, lo que todo el mundo esperaba. No. Yo iba a tomar el control de esta situación de una manera más meticulosa. La venganza no se construye con palabras, sino con acciones, y esas acciones requerían paciencia. Así que, me sumí en un silencio absoluto. No le contesté las llamadas, ni los mensajes. Pasaba mis días fuera de casa, pretendiendo que todo seguía en su curso, pero en mi interior, estaba preparando algo. Mi estrategia comenzó a tomar forma cuando me di cuenta de algo que hasta entonces había ignorado. Laura nunca fue tan abierta con sus movimientos. Su necesidad de privacidad, su cuidado con cada conversación, ahora me resultaban extraños. Como si todo lo que hacía estaba diseñado para ocultar algo. La curiosidad era mi peor enemigo, pero también mi mejor aliado. Una noche, mientras ella dormía profundamente, decidí revisar su teléfono. Lo había hecho antes, pero esta vez era diferente. No lo hacía por desconfianza, sino porque necesitaba respuestas. Como si la última pieza del rompecabezas dependiera de ello. Con manos temblorosas, desbloqueé su teléfono. Lo que encontré fue algo que ni siquiera en mis peores pesadillas había imaginado. No solo había más mensajes con esos hombres, sino con alguien más, alguien cuyo nombre no reconocía. Diego. No era un nombre que me sonara, pero algo en mí ya sospechaba que esa persona podría tener algo que ver con todo esto. Las conversaciones entre ellos no eran inocentes. Había risas, bromas, frases coquetas.
Algunas incluso de madrugada. Una en particular me heló la sangre. Gracias por la noche de ayer. No dejo de pensar en ti. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La rabia ya no era solo una llamarada, se había convertido en una tormenta de furia fría. Pero no actué inmediatamente. No, mi plan requería más que una explosión de ira momentánea. Esto sería mucho más grande. Decidí seguir el rastro. Necesitaba encontrar respuestas que no solo implicaran a Laura, sino a todos los que estaban involucrados. Esa misma noche, cuando ella se preparaba para salir, observé en silencio desde la ventana. Vi cómo se subía a su coche y se dirigía hacia el centro de la ciudad. Mi corazón latía fuerte. No era un simple paseo, sabía que ella iba a encontrarse con alguien. La seguí a distancia, manteniéndome lo suficientemente alejado para no ser descubierto. Llegó a un restaurante elegante, un lugar al que nunca habíamos ido. Me estacioné al otro lado de la calle, con la mirada fija en la entrada. A los pocos minutos, vi a Diego llegar. Él no era un hombre común. Alto, atractivo, con una seguridad que solo los hombres acostumbrados a conseguir lo que quieren poseen. Se acercó a Laura con una sonrisa que parecía decir, todo está bajo control. Se abrazaron, y esa simple acción me cortó la respiración. Era claro que la complicidad entre ellos no era solo de trabajo, como ella había intentado hacerme creer. Mientras los observaba, una mezcla de rabia y desesperación se apoderó de mí. La mujer con la que me había casado no solo había traicionado mi confianza, sino que estaba construyendo una vida paralela que no tenía cabida en mi mundo. Me sentí ajeno, como si hubiera estado viviendo una mentira durante años. Pero algo dentro de mí decidió que aún no era el momento de confrontarla. Sabía que el dolor que sentía solo sería una pequeña parte de lo que ella sufriría cuando todo esto saliera a la luz. No quería que esa noche terminara con palabras. Quería algo más. Saqué mi teléfono y tomé una foto de ellos juntos. No era para amenazarla. No, lo hacía porque necesitaba tener evidencia de lo que estaba viendo. Quería tener la seguridad de que, cuando llegara el momento, las cartas estuvieran sobre la mesa, y yo pudiera tomar la mejor decisión. Pero sobre todo, quería que ella supiera que yo no iba a ser un tonto más, que no caería en sus mentiras por mucho más tiempo. Esa noche, cuando regresó a casa, ella trató de actuar como si nada hubiera pasado. Me saludó con su típica sonrisa, pero yo ya no veía a la misma mujer. Era un rostro que se había vuelto desconocido. La observé en silencio, analizando cada uno de sus gestos, cada palabra que salía de su boca. Pero no dije nada. El silencio era la mejor respuesta que podía ofrecerle. De hecho, no estaba seguro de qué quería decirle. ¿Cómo se le habla a alguien que ha destruido todo lo que creía real? Esa noche, me acosté en la cama junto a ella, pero la distancia entre nosotros era infinita. Sabía que algo estaba por estallar, y no estaba dispuesto a ser el hombre que llorara en su hombro, como lo había hecho antes. Esta vez, yo iba a ser el que controlara el juego. Los días siguientes pasaron lentos, como si el tiempo se hubiera detenido y todo a mi alrededor estuviera atrapado en una espera insostenible. Laura seguía con su rutina, aparentemente ajena a todo lo que yo había descubierto. Pero a medida que el tiempo avanzaba, me di cuenta de que mi silencio empezaba a tener efectos en ella. Había algo en su comportamiento que me decía que ella también sabía que algo no estaba bien, aunque no sabía hasta qué punto yo había descubierto su traición. Mi mente se mantenía ocupada con los detalles de cada pequeño gesto, cada palabra, buscando la clave para desenmascararla de la manera más dolorosa posible. Sabía que debía mantener la calma. La venganza no era algo que pudiera conseguir con impulsos. Necesitaba algo más profundo, algo que cambiara las reglas del juego. La paciencia sería mi mejor aliada. Entonces, fue una tarde cuando algo que nunca esperé sucedió. Estaba revisando, como siempre, las redes sociales de Laura, un territorio que nunca había tocado. Había algo en sus últimas publicaciones que me había llamado la atención, un comentario que nunca había notado antes. Era de Diego. Un comentario tan inocente por fuera, pero cargado de complicidad. ¿Te gusta cómo está quedando todo? Estoy deseando que podamos vernos de nuevo, pronto. No pude evitar sentir que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero algo seguía sin cuadrar.
No era solo el amor o la traición lo que había entre ellos. Algo más estaba en juego, y esa sensación me taladraba la cabeza como un clavo. Decidí que era hora de dar el siguiente paso. Ya no podía seguir siendo un espectador pasivo de esta mentira. Necesitaba respuestas, y necesitaba escucharlas directamente de la boca de Laura. Si iba a enfrentarla, debía estar preparado para lo que me esperaba. Esa noche, cuando regresó del trabajo, me armé de valor y le pedí que habláramos. Mi corazón latía con fuerza, pero me aseguré de que mi voz sonara tranquila, casi como si nada estuviera en juego. Laura, necesitamos hablar, le dije, observándola con detenimiento. Ella levantó la vista de su teléfono, sorprendida, pero se adelantó sin rechistar. Sentí su incertidumbre, pero eso no iba a cambiar nada. Me había armado de toda la paciencia que necesitaba para no mostrarme vulnerable. Sabía lo que había visto, y ahora ella también debía saber que ya no podría mentir. Me senté frente a ella, manteniendo la calma a pesar del torbellino en mi interior. Sé lo que estás haciendo, Laura. No sigas mintiéndome. He visto los mensajes. He visto lo que tienes con Diego. Y ahora quiero saber qué diablos está pasando. Laura se quedó en silencio. Su rostro cambió, un reflejo de algo que intentaba ocultar. Por un momento, creí que negaría todo, que intentaría salir del paso como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez no podía mentir más. Suspiró profundamente, y por un segundo, parecía derrotada. Julián, no es lo que piensas. No era mi intención que lo descubrieras así. Pero, no puedo seguir ocultándote esto. La miré fijamente, esperando a que continuara. Sabía que algo más estaba detrás de todo esto, algo más que una simple infidelidad. Y lo que escuché después de esas palabras me dejó helado. Diego no es lo que parece. No es solo un amante, no es solo un amigo. Él ha estado ayudándome con algo, algo grande. Todo lo que has visto, los mensajes, las reuniones, no tiene que ver con lo que piensas. Hay más, hay mucho más que necesito explicarte. ¿Qué más? La interrumpí, sintiendo como la incredulidad se convertía en una mezcla de confusión y rabia. ¿Qué más puede haber que explique todo esto? Laura se quedó callada un momento, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente, habló con voz baja, pero firme. Mi familia está en una crisis financiera, Julián. Mis padres cometieron errores grandes, y yo soy la única que puede arreglarlo. Diego es un inversor, y me ofreció su ayuda. Lo que tuviste no era solo una aventura. Era parte de un plan para salvarnos de la ruina. Mis ojos se agrandaron mientras escuchaba sus palabras. No podía creer lo que me estaba diciendo. Todo esto, toda la mentira, no era solo por un amante. Era por dinero, por salvar algo que ella había considerado más importante que nuestra relación. Su familia, sus problemas, su vida oculta. Todo era parte de un plan que había dejado de ser solo un secreto, ahora, me lo estaba revelando. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? Le grité, la rabia comenzando a hervir. Si esto era tan importante, ¿por qué decidiste cargar con todo esto sola, sin involucrarme? ¿Por qué decidiste mentirme y dejarme fuera de todo? Laura, con lágrimas en los ojos, me miró, como si cada palabra que decía la desgarrara por dentro. Porque te amo, Julián. No quería que te involucraras en algo tan sucio. No quería que cargaras con esto. Pensé que si todo seguía igual, si no te decía nada, las cosas se arreglarían solas. Pero no podía más. Las piezas caían, pero el dolor no disminuía. Todo tenía una explicación, pero esa explicación venía demasiado tarde. Y lo peor de todo, lo más doloroso de todo, es que aunque sus palabras tenían un fondo de verdad, no podía dejar de sentir que había sido parte de un juego mucho más grande que ella misma. La venganza que había planeado ahora se mezclaba con una sensación extraña de tristeza. Laura no solo me había traicionado, me había dejado fuera de la vida que habíamos construido. Y eso era algo que no podía perdonar tan fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, le pregunté, mi voz más fría de lo que me hubiera gustado. ¿Ahora qué? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Ella no supo qué responder. La verdad, me di cuenta,
es que ya no sabía si quería saber más. Ya no sabía si quería que ella fuera parte de mi vida. Todo lo que había creído era una mentira, y ahora me sentía más perdido que nunca. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Laura seguían dando vueltas en mi cabeza, pero algo dentro de mí ya había cambiado. Ya no la veía de la misma forma. Su rostro, que una vez fue la imagen de la confianza y el amor, ahora solo mostraba a una mujer que había fallado. Una mujer que había tomado decisiones sin pensar en las consecuencias, no solo para mí, sino para ella misma, para su familia, para todo lo que creía que éramos. Estuve despierto hasta altas horas de la madrugada, caminando de un lado a otro en la casa. Mi mente seguía dando vueltas sobre lo que había escuchado, los problemas de su familia, las mentiras, la traición, y cómo todo eso había afectado mi vida sin que yo siquiera lo supiera. Me sentí como un tonto, como si hubiera sido un espectador en mi propia relación. Laura, por otro lado, estaba en la cama, llorando en silencio. A veces me miraba, pero yo no podía ofrecerle consuelo. Ya no. Las palabras que había dicho, aunque sinceras en cierto sentido, no podían borrar la herida que había abierto en mi corazón. El amor, ese amor que compartimos durante años, se había evaporado en un suspiro. Al día siguiente, ella trató de acercarse a mí de nuevo, pero mi indiferencia la golpeó como un golpe seco en el pecho. Ya no la miraba de la misma forma. Ni siquiera tenía ganas de discutir más, de hablar sobre lo que había hecho. Lo que me quedaba claro ahora era que, en algún momento, todo había cambiado, y no podía seguir viviendo una mentira. Julián comenzó, su voz temblorosa, sé que esto es difícil, pero quiero que confíes en mí. Todo lo que hice fue por amor, por nuestra vida. No quería perderlo todo. La miré fijamente, tratando de encontrar alguna chispa de la mujer que había amado. Pero no la encontraba. Solo veía a una persona que había tomado la decisión de ocultarme una parte tan importante de su vida, que al final, no importaba lo que dijera. Ya no había espacio para ella en mi corazón. No quiero escuchar más excusas, Laura, respondí, mi tono mucho más frío de lo que había imaginado. No te estoy pidiendo que me pidas perdón. Ya basta de hablar. Lo que pasó, pasó, y no lo podemos cambiar. Su rostro, antes lleno de esperanza, ahora mostraba una expresión derrotada. Fue entonces cuando supe que lo nuestro había llegado a su fin. No había marcha atrás. Ya no podía volver a confiar en ella, y no quería. La imagen de los 5 hombres en mi casa seguía clavada en mi mente, una imagen que no podía borrar. Decidí que era hora de actuar. Había pasado suficiente tiempo atrapado en la mentira. La venganza, esa necesidad de justicia que me quemaba por dentro, era algo que no podía ignorar. No se trataba solo de Laura, sino de mi dignidad. De lo que había perdido, de lo que me había hecho perder. Voy a cambiar las cerraduras, le dije, mis palabras siendo el último golpe de una decisión irrevocable. Laura no dijo nada. Simplemente asintió, con la cabeza baja. Ya no quedaban palabras por decir, solo el vacío de lo que habíamos sido. Salí de la habitación y llamé al cerrajero. Necesitaba hacer algo, tomar el control de una situación que ya había dejado de ser mía. El cerrajero llegó un par de horas después. Mientras él cambiaba las cerraduras, yo observaba, sin una pizca de arrepentimiento. Cuando todo terminó, tomé mis llaves, las guardé en mi bolsillo y me dirigí a la puerta. Laura estaba en la sala, observando cada movimiento mío, pero no se atrevió a decir una sola palabra. Cuando salgas, no vuelvas, le dije, sin mirar atrás. No sé qué vas a hacer, pero no quiero que sigas en mi vida. La vi levantarse, tomando sus pertenencias, y antes de salir, me miró una última vez. No había lágrimas en sus ojos. Solo una resignación profunda, como si al final supiera que, aunque había intentado todo, ya no había nada que salvar entre nosotros. La puerta se cerró con un suave clic detrás de ella. Y por un momento, todo se detuvo. El silencio que siguió fue abrumador. Por primera vez en semanas, sentí que respiraba con libertad, que el peso de la mentira que había llevado sobre mis hombros finalmente se desvanecía. Ya no me importaba lo que había sucedido, no me importaba lo que ella había hecho. Lo único que me importaba era que al fin, la historia de Laura y yo había terminado. Pero lo que nunca imaginé era lo que vendría después. Porque, al final,
La venganza que había planeado no iba a ser tan simple como pensaba. La vida tiene una forma extraña de darte lo que menos esperas, y yo estaba a punto de aprenderlo de la manera más dura posible.